Buenos días, hoy vamos a ver la actividad número 4, que es mapa conceptual y estudio de caso de la asignatura Economía Internacional. Quien les habla, que Mauricio Gómez Corredor, y de mi compañera Chile Joana Cruz Torres. Vamos a exponer un mapa conceptual, el cual nos habla de lo siguiente: de la economía internacional, de Ramírez Osorio 2019, capítulos 5, 7 y 8. Bueno, con el capítulo 5 nos habla de la política comercial, que tiene como objetivo el empleo y la balanza comercial, la protección industrial nacional y seguridad y diversificación. Esto también incluye la exportación e importaciones. También tiene como instrumentos los aranceles, los no aranceles y otros, que los aranceles son aranceles específicos, aranceles de valor y aranceles compuestos. Los no aranceles incluyen cuotas de importación, licencias y permisos, subsidios a exportaciones y también barreras técnicas. Los otros instrumentos son tipos de cambio manipulado, embargos y sanciones. Por el otro lado, también nos habla de integración y economía de montaje, que es el capítulo 7 y 8, que lo más importante que nos hablan son de los niveles de integración económica, que son los siguientes: zona de libre comercio, la cual nos da como ejemplo la NAFTA o la USMACA, que son características que eliminan los aranceles internos. La unión aduanera, que tiene como la característica principal que es un arancel externo común. El mercado común también nos habla que tiene libre movimiento factorial, que como ejemplo es el euro. Tenemos la unión económica, que se caracteriza por armonización de políticas, que como ejemplo tenemos el dólar actual. La unión monetaria política también se caracteriza por moneda única y política común, que como ejemplo tenemos la eurozona. También en el capítulo 8 nos habla de mecanismos de integración moderna, de integración monetaria, perdón. Que el primer mecanismo son zonas monetarias óptimas, movilidad laboral, sistema de shocks, y tienen como criterio la apertura comercial. En el mecanismo número 2 tenemos la Unión Monetaria Europea, o la UME, que tiene como institución el Banco Central Europeo, BCE, y tiene como criterios el criterio de Maastricht, que como regla principal tiene un déficit del 3% en el PIB y una deuda del 60% en el PIB. También tiene una inflación del 1,5% media y tiene diferentes tipos de interés convergentes. A la Unión Monetaria Europea la apoya el mecanismo de apoyos de fondos de cohesión y de pacto de estabilidad. Como desafíos tiene dos riesgos, que el primero es la pérdida de soberanía monetaria y el segundo es la asimetría económica, que como un ejemplo es Grecia del 2010. Mi compañera les va a hablar sobre un estudio de caso actual en Colombia. Bueno, como segundo punto, el estudio de caso de la integración comercial y economía de Colombia 2024. Colombia es un caso actual de integración comercial y económica asimétrica en América Latina, con 19 tratados de libre comercio vigentes que cubren hasta el 90% de su comercio exterior. En este estudio se basa en los capítulos 5, 7 y 8 de Economía Internacional de Ramírez Osorio 2019, destacando instrumentos de política comercial, un arancel promedio del 5,3% y mecanismos de integración, alianza versus bloques profundos, enfocado en el 2024. Analiza la Alianza del Pacífico como núcleo regional y el TLC con Estados Unidos y Europa. Países claves:
Alianza del Pacífico, México, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, Corea, Reino Unido. En el gobierno de Petro impulsa la reindustrialización con aranceles selectivos tensionando integración. Datos claves, la exportación. 65.000 millones, déficit comercial 10.000 millones. Contexto actual en Colombia, la política comercial, capítulo 5. Instrumentos vigentes. Aranceles, promedio del 5,3%, bajo el 12% en la década del 2000. Un ejemplo, 0% Estados Unidos, TLC 10 al 20% en textiles. No arancelarios, licencias previas, 15% en importaciones, tenemos como el ejemplo el arroz. Subsidios agro, fertilizantes café, Finagro. TLC como instrumento 19 vigentes, desgravación del 95%. Como tal, en la política de Petro del 2022 al 2024, del decreto 297 del 2023, sube los aranceles al 50% en 1.500 partidas en celulares, acero para reindustrializar. Contrasta con apertura al TLC, Gaviria 1990. Mecanismos de integración comercial y económica, capítulos 7-8, la Alianza del Pacífico del 2011, nivel de mercado común avanzado. Miembros, Colombia, México, Perú, Chile, Producto Interno Bruto combinado 4 billones, 15% de comercio mundial. En el TLC tenemos los bilaterales y multilaterales. Socio, firma de vigencia e impacto en el 2024. Estados Unidos 2012, exportar 15.000 millones de dólares en flores, petróleo, desafío, déficit 8.000 millones. UE 2013, exportar 6.000 millones de dólares, café, arancel 0%. Reino Unido 2021, después del Brexit, exportar 2.000 millones de dólares, reglas origen, UE y UCA. Centro 2016, importación de automóviles más el 30% de exportación y el del café más el 15%. La comunidad andina estancada, capítulo 7, comercio intra 2% versus 60% UE, década de litigios, Ecuador-Bolivia. Los resultados y evidencias empíricas del 2024 tenemos como tal del indicador 2019 antes del COVID, entre el 2023 y 2024, la variación y la fuente. Exportaciones totales 41.000 millones de dólares, en el 2023-2024 55.000 millones de dólares, la variación fue el 34%, la fuente fue el DANES. Intra AP 12.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares del 2000 al 2024, más el 50% de variación pro Colombia. Participación del TLC 75%, más el 90%, subió al 90% en el 2024, más el 15% de variación, Mincomercio. Artefacto explosivo improvisado, 13.000 millones de dólares, subió a 17.000 millones de dólares, más el 30%, el Banco de la República. Balanza comercial, déficit de 7.000 millones de dólares, déficit de 10.000 millones de dólares. El DANES. Sectores ganadores no tradicionales, los flores, más el 20% de los plásticos, más el 15% a Estados Unidos. Desafíos actuales, política de Petro versus integración. Arancelazos generan retilaciones de México, amenaza el TLC, AP, OMC y quejas pendientes. Asimetrías monetarias, capítulo 8, dolarización informal, 30% economía, inflación el 7,5%,